Como le he comentado, México y Estados Unidos concluyen la segunda ronda de negociaciones del TEMEC con reglas de origen, autos y agricultura sobre la mesa. Se va a llevar a cabo la tercera ronda en el mes de julio y pues todas estas negociaciones en medio de comentarios de Donald Trump que dice que pues, le da lo mismo si se renueva o no se renueva el tratado, que de alguna manera él preferiría que no hubiese tratado, que Estados Unidos le iría mejor. Vamos a hablar de lo que pues, públicamente se sabe sobre estas conversaciones y las posibilidades de que Estados Unidos, México y Canadá lleguen a un entendimiento y así se pueda extender por 16 años más el TEMEC. Vamos a platicarlo con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Hola, Óscar, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. ¿Cómo marchan desde tu punto de vista, con tu información especializada, estas conversaciones entre México y Estados Unidos, Óscar? ¿Dónde estamos parados? Sigue avanzando las pláticas, ¿no? Y eso en sí mismo es bueno a pesar de las amenazas de Trump, ¿no? Y que seguirá generando incertidumbre, ¿no? Estas declaraciones de que Estados Unidos estaría mejor sin el TEMEC o que no está seguro si renovarlo o no, bueno, eso es algo, es un ruido con el cual vamos a tener que navegar, ¿no? Pero sigue avanzando esto. El gran tema siguen siendo los aranceles que hoy afectan a las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, pero también de acero, pero también de aluminio, ¿no? Ese es el gran elefante en la habitación, ¿no? Que formalmente no es parte del TEMEC, pero es quizá lo que más está entorpeciendo el avance de las negociaciones. Y por otra parte, las demandas, vamos a llamarle más irracionales de Estados Unidos, ¿no? Como esto que trascendió que 50% de los vehículos sea de contenido estadounidense, ¿no? Recordemos que México y Canadá ya se dieron, bueno, México particularmente en la negociación de 2017-18 ya se dio que 40-45% del contenido de los vehículos se produjera en plantas donde el trabajador promedio gane más de $16 la hora, ¿no? Lo que efectivamente saca a México de la ecuación, porque México no tiene esos niveles salariales, ¿no? Así es que ya se dio en ese rubro en la negociación original del TEMEC. Ahora pasar a un 50% de contenido doméstico estadounidense, bueno, es una línea roja que ni México ni Canadá estarían dispuestos a cruzar, ¿no? En el tema agrícola también hay presiones importantes de ajustar cupos de acuerdo a la estacionalidad, ¿no? Restringir las importaciones mexicanas en época de producción, por ejemplo, de los tomateros de Florida y abrirlas cuando no sea temporada, ¿no? O sea, también es una vieja demanda de la negociación original que también para México ha sido una línea roja, ¿no? Ese es más o menos el estado de las cosas de lo que se conoce públicamente. Lo que sí sabemos es que es muy poco probable que el 1 de julio tengamos una extensión de 16 años, ¿no? El solo hecho que la tercera ronda ya esté programada para el 20 de julio ya nos adelanta que no va a haber una firma, y eso no es una mala noticia, ¿no? Al final del día, quizá el peor escenario es firmar algo a las carreras, no a las prisas, por tener algo que presumir. Al final del día hay que recordar que tenemos hasta 2036 para ponernos de acuerdo y extender el tratado, ¿no? Así es que sí. no hay que correr prisas. ¿Tú crees que los mercados ya descontaron eso? Es decir, ya dan por hecho que este año no se va a firmar ninguna ratificación, que habrá que volver a hacer este trabajo el año entrante y los mercados ya dan eso por hecho? En este momento te diría que sí. El escenario base es que se mantenga el desempeño y la incertidumbre. Creo que nadie espera en este momento, y de lo que ha dicho el gobierno mexicano tampoco espera, ¿no? Que haya un acuerdo para el 1 de julio. Así es que es un escenario que, si no está plenamente descontado, sí se percibe con una probabilidad bastante baja. Ya. Ahora, cuando Trump dice, nos da lo mismo, a mí me da lo mismo si lo firmamos o no lo firmamos, creo que nos iría mejor sin el tratado. ¿Los hechos sustentan eso? Es decir, ¿los hechos sustentan que a Estados Unidos le iría mejor sin el TEMEC que con el TEMEC? En absoluto, ¿no? Al final es una narrativa política, no es un discurso, es lo que le funciona, pero los hechos dicen otra cosa, ¿no? Y no solamente para Estados Unidos en el agregado, sino para los estados republicanos de Estados Unidos, ¿no? Para los estados que exportan soya, trigo, sorgo, alfalfa del centro de Estados Unidos, que son republicanos y que tienen elecciones en noviembre. Su principal mercado es México y Canadá.
¿no? Si tú les restringes estos mercados, electoralmente va a haber consecuencias, ¿no? Las elecciones intermedias, ¿no? Así es que desde un punto de vista, digamos, político electoral, no es así, y desde un punto de vista económico tampoco lo es, ¿no? Al final del día, México es el principal comprador de las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Del total que exporta Estados Unidos, más de 15% acaba en México, y más de 10% acaba en Canadá, ¿no? Así es que pelearte con de entre un cuarto a una tercera parte de tu comercio, no es económicamente suena una mala idea, ¿no? México, Canadá se han beneficiado del TEMEC, pero también lo ha hecho Estados Unidos, y especialmente los estados republicanos de Estados Unidos. Habría que preguntárselo a él, por supuesto, y quién sabe qué nos contestaría, pero ¿por qué crees tú que si los datos dicen esto e incluso que muchos estados de mayoría republicana se verían afectados en caso de que de que Estados Unidos se saliera del TEMEC, pues el presidente Trump está diciendo esto? ¿No es un poco como darse un tiro en el pie? Mira, por una parte forma parte de su manual de negociación, ¿no? Que es presionar, que es llevar la amenaza al extremo, ¿no? Estirar la liga hasta casi romperla, pero no romperla, ¿no? Y por otro lado, el presidente Trump tiene posiciones proteccionistas desde hace 40 años, ¿no? Si lo vemos en los 80 se quejaba de Japón, ¿no? Luego de China, luego de México. Así es que en ese sentido sí es algo que en lo que el presidente Trump lleva creyendo muchas décadas, ¿no? En el comercio como un juego de suma cero. Ya. Bueno, pues, ¿y esa tercera ronda sería la última o habría una cuarta ronda? Hasta el momento es la última anunciada, pero seguramente se prolongarán estas pláticas, ¿no? No sé si como una cuarta ronda formal, como si pláticas informales, o bajo qué mecanismo, si México, Estados Unidos, o ya a nivel trilateral, pero muy probablemente no va a ser la última ronda. Ya. Ahora, ¿y el año que entra qué podríamos prever? Ya pasadas las elecciones de medio término, ¿habría mejores condiciones para ratificar el TEMEC en 2027 o vamos a enfrentar, porque Trump seguirá en la presidencia, un panorama semejante? Creo que tenemos que hacernos a la idea que de aquí a 2028 es poco probable que logremos esta extensión de 16 años, ¿no? El próximo año sí ya quitamos el componente de las intermedias, pero por otra parte ya vamos a estar empezando en la carrera por la presidencia de Estados Unidos del 28, ¿no? Así es que creo que es poco probable en general lograr una extensión en los años que le quedan a la administración Trump. Bueno, ¿cómo has visto el papel del secretario de Economía, Marcelo Ebrard? México ha hecho un trabajo importante en términos de conseguir de mantener la ventaja relativa, ¿no? La declaración de que éramos acostumbrados a un entorno de cero aranceles fue desafortunada por el momento, pero en el fondo hay algo de verdad, ¿no? Que es que Estados Unidos, independientemente de si se mantiene la mayoría republicana, si llegan los demócratas, difícilmente va a volver a abrirse en el próximo cuatrienio o en los próximos años como lo había hecho en el pasado, ¿no? Así es que en un entorno donde Estados Unidos mantiene aranceles en sectores de los vehículos hasta el cobre, hasta el aluminio, el juego que tiene que jugar México es el de la ventaja relativa, tener condiciones favorables comparado con su competencia, con Vietnam, con Europa, con Tailandia, y ahí nos ha ido bien. México actualmente enfrenta un arancel promedio de 3.6%. Si lo comparamos con Vietnam de 7%, si lo comparamos con Alemania de 9%, bueno, hay un diferencial de varios puntos porcentuales que no es nada trivial, ¿no? Y eso es una buena métrica de éxito del manejo que le ha dado el gobierno mexicano y también reflejo de la integración económica que tenemos. Bueno, pues Oscar, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Encantado, Pascal. Bonito día. Gracias igualmente. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, el